Bueno chicos, aquí venimos en otra entrega de ciencia para pequeñines. Bueno, este es otro ejemplo de uno de los experimentos que hemos hecho dentro de la sección de Experimenta de la Escuela de Estío de 2015. Nada, es un experimento muy sencillo y muy entretenido, que puede durar bastante tiempo, lo cual, pues al tener una continuidad, se hace más entretenido, creo yo. Es muy simple, necesita muy poco dinero. Solo necesitamos una cuerda de algodón, aproximadamente una cosita así de gorda, un par de tuercas, pesos, piedras, lo que queramos a cada extremo, y dos vasos pegados a una madera, cartón o lo que tengamos. ¿Qué más necesitamos? Yo lo explico. Una servilleta con una plataforma de plastilina. Tiene que ser plastilina. Y lo siguiente que necesitamos es ciencia. A continuación, el líquido que veis es simplemente agua saturada de cloruro sódico, o sea, sal. Cogemos sal, se disuelve en agua más o menos caliente hasta que se sature el agua, o sea, hasta que ya no pueda disolverse más sal. Como podéis ver, se acerca la cámara, el dron, acercar el dron. En el fondo del vaso vemos que ya hay sal que no se ha podido disolver, o sea que el agua está completamente saturada. Pues nada, se pone el líquido que hemos creado de agua salobre en los dos vasos y se pone el cordel. Esto creará una empapación de la cuerda, lo cual irá goteando poco a poco. Esta gotera lo que hará será lo mismo que pasa en la naturaleza, las estalactitas y estalagmitas, pero muchísimo más adelantado. Nos ahorraremos cientos y cientos de años de evolución mineral. Entonces, la estalactita veremos que se formará aquí arriba y poco a poco la estalagmita aquí abajo. Este experimento lleva aproximadamente solo 2 semanas o semana y media, por lo tanto ya se ha formado una calcificación aquí en toda la cuerda, ya no se ve casi la cuerda que era verde y poco a poco se va formando. ¿Por qué tiene este color, diréis? También usamos colorante. Aquí podéis usar lo que queráis, la imaginación. Por ejemplo, podéis poner una gotita en un lado de colorante verde de uso alimentario, por ejemplo, y aquí una gotita de colorante azul o amarillo, y que se mezclen las dos gotas y caiga una gotita multicolor, creando una estalactita multicolor. Es un experimento, pues yo diría que entretenido para tenerlo en la habitación de un niño, porque no es peligroso, va a pasar mucho tiempo, se puede ir rellenando de agua e incluso cuanto más alto lo hagamos, más irá formando. Así que un experimento sencillo que ha gustado a todos los niños y que es muy facilito de hacer. Espero que os guste, niños. Ya sabéis, es ciencia.